Sí, un Estamos, placer, de verdad, sí. Gracias por acompañar, pero bueno, tú ya conoces muy bien el tema. siempre es un gusto escucharlo y también los Gracias. amigos de Claxo Uruguay, que con ellos hicimos una charla cuando yo estuve en Uruguay, así que es gente que quiero mucho y estoy profundamente agradecida por la acogida que me dieron. Besos, Carla, muchas gracias, siempre agradecida. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si les parece, esperamos un par de minutitos nomás, a ver, porque teníamos más inscriptos, por si alguien más se conecta, y y ya arrancamos. Hola, no sé si me ves, Carla. Buen día. Hola, Silvia, Silvia para a Ronzón. ver. ¿Cómo andás, Silvia? No, no te veo acá, pero no te veo en la ¿No me ves? pantalla Bueno, principal, pero lo que pasa es que me enviaron varias cosas para conectarme, pero bueno, en una de ellas me pude ah, conectar, varios qué links, digamos. bueno. Ujú. Ok. Bueno, tenemos hasta personas de la Patagonia también, gente de todos lados. Bueno, ahora sí, le voy a dar este comienzo a esta jornada, a estas charlas abiertas de hoy sábado. Son charlas abiertas en el marco del diploma Comprendiendo China de Flax Uruguay, que estamos muy contentos, la verdad, con esta corte que estamos teniendo, que ya es la quinta corte, y ojalá podamos tener una sexta corte. Tenemos también unos profes invitados muy especiales. Primero va a hablar el profesor Sun Tang y después el profesor Joaquín Maquiera. Y los voy a presentar. Y bueno, de vuelta, agradecerles a todos y todas por conectarse, porque bueno, sé que a veces los horarios, o esto, quedan medios descalabrados, pero realmente agradezco la participación y la presencia de los dos profesores que nos van a contar temas tan interesantes y tan relevantes como por un lado la literatura, que nos acerca a la cultura, a la cosmovisión, a la forma de ver el mundo de un pueblo, y por otro lado al desarrollo tecnológico digital, que es tan importante hoy en día y tan crucial para bueno, para el desarrollo económico y la conexión en el mundo. En primer lugar, nuestro primer profesor invitado es el doctor Sun Tang. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Luoyang. Es magíster en traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Es doctor también, perdón, en lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Fue director del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina, director del Instituto Confucio de la UNAM, director del Departamento de Español de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, profesor de la Universidad de Beijing y profesor honorario de la Universidad del Congreso de Argentina, profesor visitante en la Universidad Antonio de Nebrija, en la Universidad Rey Juan Carlos y en la de Alcalá en España, del Instituto Politécnico de Leiria en Portugal. Es además autor de varios libros de materiales de enseñanza español para estudiantes chinos. Ha traducido del chino al español una treintena de autores, entre ellos Sai Tianxin, Antología Poética, en el 2013, Estrellas en Movimiento, entre otros. Es coordinador de la serie Joyas de Literatura China Contemporánea y en la revista Farolas, y es editor de los libros Poesía China Contemporánea, del 2018, Un mínimo destello en el mar del atardecer, en el 2018 también, Pájaros en el bosque, del 2017, La mariposa de Han Yang y otros cuentos chinos, entre otros. Y actualmente es director del recientemente inaugurado Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes, que es el instituto más austral del mundo, que está ubicado en Chile, en la ciudad de Punta Arenas. Así que ahora lo tenemos cerquita en América Latina, por suerte, en el lugar más al sur del sur. Bienvenido, profesor Sun Tang, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con nosotras, compartiendo este espacio y hablándonos de la literatura. Muchas gracias. Gracias, Carla, por la presentación y también un cordial saludo a todos ustedes desde Chile. Eh, bueno, ahora sí estoy, sí, acabo de llegar, resido en la ciudad de Punta Arena, en la Patagonia chilena. Bueno, entonces para mí un gran placer estar con todos ustedes para compartir esta sesión, eh, hablando de la poesía china
contemporánea, exactamente. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación y a ver si puedo para hablar de este tema. Pueden ver, ¿no? Ustedes. Sí, Muy bien. Entonces vamos a empezar desde. Ok, entonces. Bueno, como tengo solo 40 minutos, voy a empezar directamente esta sesión sobre la poesía china contemporánea, hablando bueno, desde la perspectiva de las tendencias, corrientes o tendencias y también las voces más importantes. Bueno, para hablar de la poesía china, entonces bueno, como ustedes saben, China es un país de grandes tradiciones de poesía. Ustedes saben que el Shi Jing, el libro de los cantos o el clásico de la poesía, ¿no? Como se traduce, es el primer libro de poesía que trata de hace 2500 años. Entonces, por eso, al hablar de la poesía china, siempre hay un criterio lingüístico, porque hasta finales del siglo XIX, siempre, bueno, se trata de la poesía clásica, Gushi, y a comienzos o en los últimos días del siglo XIX. Concretamente, bueno, en la segunda década, mejor dicho, del siglo XX, se produjo la poesía moderna de China. Bueno, Xinshi, no sé, bueno, ustedes me imagino que están aprendiendo el idioma o no. Eh, bien, eh, entonces eso tiene mucho que ver con el movimiento de la nueva cultura que se produjo bueno, en el año 1917, ¿no? Entonces, desde ahí, entonces el chino moderno, el chino moderno, con una como reforma lingüística quedó y venía sustituyendo al chino clásico, y de esta manera también se produjo eh, la poesía eh, moderna, o sea, la nueva poesía. Pero eh, la modernización de la poesía china, bueno, tiene un contexto histórico y cultural, histórico, social y cultural, porque en el siglo XIX, entonces se produjo una profunda crisis ah, cultural, crisis social, primero política social y luego crisis cultural y intelectual. Entonces, porque ustedes saben que a partir de los años eh, eh, 40 del siglo XIX se produjo la primera y luego la segunda guerra del opio. Entonces, China perdió la guerra de esta manera, bueno, perdió y luego las potencias occidentales invadieron. De esta manera se produjo una profunda crisis política, social y luego cultural. Entonces, de eso, entonces, la necesidad de la nueva poesía, ¿no? Eh, vinculada también con la traducción de Europa y de Japón, ¿no? Y luego de Rusia, etc. En fin, de esta manera se produjo esta necesidad de crear una poesía más accesible eh, para el público, el lector. Y también la abolición del examen imperial en 1905 jugó un rol también muy importante. De esta manera, los intelectuales chinos en aquel entonces ya no tenían esa necesidad de obligación de participar en estos exámenes, pero para estudiar estrictamente las pautas de la poesía clásica, ¿no? Porque en esos exámenes se exigía como la redacción. Y sobre todo
poeta Huang Zunxian, que en los últimos años del siglo XIX, entonces lanzó una llamada, dice, para escribir de manera diferente, dice que como 我手写我口, o sea, escribir lo que pronuncia la voz, o sea, la, la escritura tenía que unirse, ser uniforme con el lenguaje coloquial, con el habla. Y de esta manera, bueno, en el movimiento de la nueva cultura se produjo la verdadera poesía china moderna, poesía moderna. Entonces, en Tancred, entonces, el joven escritor Hu Shi, que aún vivía en Estados Unidos porque estudiaba en Estados Unidos, se unió a este movimiento y publicó la primera, bueno, los primeros 8, bueno, él escribió 8 poemas escritos en lenguaje vernáculo y publicó en esta revista, se llama Nueva Juventud. Entonces, este es el primer poema moderno, considerado en la historia, considerado el primer poema chino moderno. Pero bueno, la verdad es que aún podemos ver que tiene una rima y cada verso es 5 sílabas, bueno, pautas, seguían unas, bueno, como pautas tradicionales para la poesía, pero este poema usa un lenguaje realmente como del habla. Coloquial, vernácula. Entonces, bueno, sí, vamos a pasar rápido porque no da tiempo para leer. Entonces, luego yo puedo compartir esta presentación con ustedes sin problema. Y en el año 1921 se publicó el primer libro de poesía. Es el poeta Guo Moruo, Nü Shen, la diosa. Bueno, este libro de poesía, claro, usa el lenguaje moderno, el chino moderno, y entonces versos libres, pero también, en el contenido, o sea, eso en la forma, en el contenido, adaptó mucho las tradiciones, la mitología, la leyenda y también las tradiciones chinas en este libro de poesía. Bueno, eso para ambientar un poquito sobre la nueva poesía. Entonces, entonces en los años, sobre todo en los años 30 y 40 del siglo pasado, se produjeron algunas como discusiones en torno a la producción poética. Entonces, la forma, bueno, los años siguientes es la cuestión de la forma. Hay unos, por ejemplo, la escuela o la corriente que se llama Nueva Luna. Entonces, esta aún quería, como dice que la poesía china no debería perder la forma. Bueno, hay discusiones. Y también el segundo eje es la función del arte y la poesía. O sea, el arte comprometido, el arte por el arte, porque ustedes saben que en los años posteriores en China hubo guerra civil, invasión japonesa, entonces, ¿qué qué papel debería tener la poesía como en este contexto histórico? También hubo mucha discusión. Pero al final, claro, el arte compromiso
eh, ganaba terreno, ganaba terrenos. Usted sabe que en 1942 Mao en la capital roja, Yan'an, en aquel entonces dio una intervención sobre que se llama, eh, bueno, intervención en la conferencia sobre el arte de la literatura. Entonces, Mao dijo que claramente que el arte debería servir a la política, servir al pueblo, servir a la política. Y eso, claro, más tarde ya se convirtió en el canon, sobre todo cuando se proclamó la República Popular. Bueno, y también la modernización y versus la identidad. Eso porque con la traducción y también con el uso de las imágenes, o de las imágenes del estilo occidental, entonces muchos intelectuales dicen que la poesía china perdió, ¿ah? Perdía su propia identidad. Eso también hubo mucha discusión en aquel entonces. Aquí hay un ejemplo que es el Pian Zhilin, del poeta Pian Zhilin, Duan Zhang, fragmento. Este poema bien refleja todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero un poema muy bonito, muy interesante. Bueno, muy corto, usan los versos libres, pero es un poema, claro, con clara identidad china, porque las imágenes que usa son muchas vienen bueno, son clásicas, digamos. Entonces, bueno, ya. Ahora voy a hablar de la poesía china contemporánea, porque para la periodización de la literatura china, bueno, esta periodización es en China, es así. La literatura antigua hasta, bueno, hasta la guerra de opio por ahí, y luego la literatura moderna hasta 1949. Y después de 1940, ese año de República Popular, del programación de República, entonces la consideramos poesía o literatura contemporánea, literatura actual. Eso es, bueno, en China, por ejemplo, en los 中国当代文学史 o 20世纪文学史 historia de la literatura del siglo XX, historia de la literatura china, todo esto tiene esta clasificación bueno, cronológica. Bien, y a continuación solo voy a hablar de la producción poética en la China continental, porque en Taiwán, en Hong Kong, por ejemplo, en estas regiones, la producción poética es diferente de lo que se produjo en la China continental. Entonces, tiene su propio desarrollo, digamos, su propia tendencia. Bueno, para la poesía china contemporánea, entonces, en general, a grosso modo, tres periodos, como tres fases. El primer periodo se llama el periodo de los 17 años, hasta 1966, año del comienzo de la gran revolución cultural. Bueno, para este periodo, la producción poética fue, bueno, una producción maoísta, digamos, bueno. Y en el segundo periodo, en el periodo de la revolución cultural, una escritura clandestina, porque los clandestinas no tenían, estos poetas no tenían dónde publicar su poesía. Y
a partir de los finales de los años 70, ya llamamos poesía del periodo nuevo, ¿no? De la nueva era. Bueno, entonces, eh, bueno, la primera corriente poética que se produjo en esta era contemporánea, o sea, la República Popular China, es la lírica política. Entonces, estos son los poetas más representativos de esta corriente, tendencia, porque, bueno, ya mencioné como Mao, con su intervención en este foro, ya, ya a partir de los años 50 ya es canon de la producción literaria y artística en China. Entonces, claro, cuando se proclamó la República Popular en China, hubo una euforia política y también artística por la nueva China. Entonces, los poetas se unieron a esta gran oda a la China nueva, a la China, entonces, como socialista. Bueno, muchos poetas. Estos poetas eh, eh, ya eran muy conocidos en los años 40, pero bueno, en los años 50, tuvieron un cambio en su producción poética. Aquí, por ejemplo, podemos leer el fragmento de Contemplar las estrellas del firmamento de Guo Xiaochuan. Aquí, entonces, claro, bueno, no voy a leer tampoco, entonces tenemos que avanzar. Ya, y luego, yo creo que tenemos el segundo ejemplo. No, bueno, entonces, bueno, muchos, sobre todo, no solo Guo Xiaochuan, He Jingzhi, el poeta Guo Moruo también, quien publicó La diosa, igual se unió eh, a esta tendencia poética. Pero cabe destacar que, bueno, detrás de este fervor político, hay una voz poética también muy importante de desasosiego, lo llamo entonces, porque esos poetas, ya también, esos fueron poetas conocidos en los años 30, 40, entonces guardaban su como actitud, su actitud política, bueno, o sea, guardaban eh, como su propio valor en la poesía. Entonces, escribieron de manera no tan como comprometida, políticamente comprometida. Por ejemplo, el poeta He Qifang escribió este poema Respuesta. Dice que de no sé qué lugar viene un sorprendente viento y no deja de sacudir mi velero. De igual manera empieza a animarse mi corazón con un poco de dulzura y a la vez temor. Sople despacio, por favor, para que con valor navegue en mi río con tu apoyo. No sople tan fuerte para romper mi mástil, para que me pierda el camino entre las olas. Bueno, cabe decir que muchos poetas, como He Qifang, es que He Qifang, para decir, para contar un poco o sea, el fondo, es que He Qifang escribió, o sea, publicó este poema en el año 52. Bueno, en 49 hasta 50 casi no escribió solo estos pocos poemas porque no sabía. Entonces, y con ese poema podemos ver que entre dulzura y temor, no. Entonces muchos poetas, no solo él
otro poeta también muy importante, aún yo creo que aún más famoso que He Chifang, se llama Ai Qing, gran amigo de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda en su segundo viaje a China en 1951, entonces se hizo amigo de Ai Qing, y entonces en 54 Ai Qing viajó a Chile y vivió en Isla Negra, en la casa de Pablo Neruda. En este viaje, Ai Qing escribió muchos poemas, también expresó esta, como este temor, esta incertidumbre de su propia creación, etcétera, en fin. Eh, y ya justamente Miguel Ángel Petrega ya tradujo la poesía, no, mejor dicho, el libro de Ai Qing que se llama Diario del viaje a Chile. En ese diario, claro, escribió también bastantes poemas. Ya este libro ya traducido y se va a publicar en Chile el año que viene. En fin, bueno, seguimos. Bueno, debido yo creo que me quedan solo 15 minutos, ¿no? Para... Ok. Bueno, entonces, a partir de 1966, se produjo la gran revolución cultural. El país en China se sumergió en un caos político a borde de la guerra civil. Entonces, no, la verdad, es que no es nada de revolución cultural, sino destrucción cultural. Entonces, la literatura y el arte se convirtió en aquel entonces en un verdadero como, eh, es, ¿cómo se dice? Como eslogan político. Son como panfletización política de la escritura, de la literatura. Los poetas tenían que escribir de manera clandestina. Entonces, estos poetas y muchos, bueno, el poeta, por ejemplo, Mutan, ya es bastante conocido, ya en entonces no, ya escribo, pero otros poetas jóvenes de Shizhi, Huang Xiang, en aquel entonces son como Zhiqing, o sea, que jóvenes intelectuales enviados al campo y a la montaña, porque Mao levantó, en la Gran Revolución Cultural, levantó una campaña, se llama Ir al campo y a la montaña. Entonces, estos jóvenes que estudiaban en la preparatoria, en los primeros años de la universidad, tuvieron que suspender sus estudios para ir al campo y la montaña, para reeducar, entre comillas, con el campesinado. Y estos jóvenes en el campo, entonces, ya escribieron su poesía, y muchos circulaban de manera clandestina entre los jóvenes, entre los poetas. Claro, es una voz de desconformidad, a veces de protesta. Bien, porque esos jóvenes, todos venían de la ciudad, ya tenían una educación, recibieron una educación, buena educación. Entonces, en la ciudad, entonces, organizaban salones literarios para compartir su escritura, su lectura, etcétera. Y luego en el campo también se visitaban y ellos también recibieron las traducciones de la literatura de circulación interna, porque en aquel entonces los cuadros, no sé si dice, los cuadros comunistas tenían acceso a la publicación, la traducción de las obras occidentales,
porque según según lo que, por ejemplo, dijo el Politburo, entonces hay que leer estas obras o historias con una actitud crítica, de mirada crítica. La gente común y corriente no tenía acceso. Entonces, no. Eh, la poesía producida en aquel entonces son poemas copiados de mano a mano, pues no tenían la manera de publicar, entonces copiaban de mano en mano y circulaban entre estos jóvenes que vivían en el campo, entre las montañas. Aquí, por ejemplo, Juan Xiang tiene este poema, Fiera. Soy una fiera perseguida, una fiera recién apresada, una fiera pisoteada por demás fieras, una fiera que pisotea a las demás, en fin. Eh, entonces, ya, bueno, vamos a pasar, no porque no tenemos. Aquí, este también, no vamos a leer, pero sí, es importante porque Beijing a a ver, a las 4 de la madrugada, ¿no? En Beijing. Este poema lo escribió Shi Zhi en el tren, en el tren que le llevaba, me llevaba a un lugar desconocido. Entonces, en este tren escribió este poema. Bueno, y entonces, bueno, al término de la Gran Revolución Cultural, el año 76, ya estos poetas, hubo un grupo de poetas que se llama poetas de regreso, porque estos poetas, Aiching, por ejemplo, Aiching, gran amigo de Pablo Neruda y los demás, entonces, eh, antes callados o, bueno, encerrados en la cárcel. Entonces, ahora, entonces ya tuvieron, o sea, recuperaron su libertad para la creación. Entonces, por eso les llamamos poetas de regreso. Entonces, por ejemplo, Pai Hua escribió, la verdad es propiedad común de todos, igual que el sol, nadie puede monopolizarlo. Entonces, bueno, los poetas de regreso eh, bueno, tienen una escritura muy parecida a la narrativa, a la corriente de literatura de cicatrices en la narrativa. Entonces, ellos hicieron reflexiones sobre esa época de caos político, de esa, bueno, de la pérdida de libertad, etc. Entonces, pero la verdadera tendencia o la verdadera corriente poética que produjo grandes influencias en la China contemporánea eh, fue fueron los poemas oscuros. Ah, también se llama poemas brumosos por la traducción, porque de diferentes traductores bueno, con diferentes.朦胧es como con bruma, no es tan clara. Entonces, ese es el estilo, poemas brumosos o poemas oscuros. Entonces, seguro que les suena Peta. Entonces, este es el máxima voz de esta tendencia, porque él fundó la revista Qintian, hoy, esta revista, la revista Qintian, en 1978, entonces empezó a publicar los poemas de estos jóvenes, jóvenes que, bueno, escribe de una manera no tan como clara, acá, con un lenguaje muy, ¿cómo se dice? Muy fácil de entender para entonces en el contexto, pero sí hicieron o sea, abrieron una nueva andadura, una verdadera nueva andadura de la poesía china
de hoy. Entonces, por ejemplo, estos Shu Qing Kuchang son muy importantes. Entonces, eh, porque, bueno, estos poetas en su época, todos fueron jóvenes, reenviados al campo. Y bien, por ejemplo, Peitao, este famoso poeta, Respuesta también, se llama Respuesta, también se llama. Pero aquí en la estrofa, eh, como en el medio, te digo, mundo, yo no creo, si bajo tus pies hay 1000 retadores, pues entonces considérame después del número 1000. Bueno, también, claro, es una voz muy clara con mucha rebeldía, claro, que esta actitud ah, que para lanzarse a la nueva, porque ya China está en esta época de apertura, reforma y apertura. Por ejemplo, este poema de Kuchang, muy importante, muy famoso, una generación, y la generación de ellos, claro. Entonces, eh, bueno, en la segunda mitad de los años 80 se produjo una voz de vanguardia, una tendencia de vanguardia. Eh, También a partir de 1986, estos poetas de la tercera generación se proclamado, eh, se autoproclamó a poetas de la tercera generación. Estos poetas, varios, bueno, la mayoría aún muy activos hoy en día. Eh, bueno, estos poetas ya entonces, eh, bueno, se llaman poetas de la escena, pero no tenía ¿cómo se dice? Eh, un eslogan común, una poética común. Muchos poetas entonces fundaron sus propias revistas y alrededor de una revista de poesía, entonces se forma un grupo de poetas. Entonces, de manera como escriben de manera más individual. Hay muchas escuelas que tienen nombres bastante interesantes. Por ejemplo, el no, gato triangular. Bueno, en fin, estos son nombres de los grupos de la tercera generación. Bien, aquí son algunas como características de esta tendencia de la tercera generación. Revistas poetas, revistas independientes, revistas, no revistas como financiadas por el Estado. Y también es una reacción contra la poesía oscura, ¿no? Porque estos poetas usan pues, un lenguaje coloquial. Entonces, espíritu colectivo quiere decir que dentro de la tercera generación, de vanguardia en general, pero eso, que hay grupos, diferentes grupos. Cada grupo tiene su propia eh, revista, su propia bueno, actividad, etc. Entonces, Minjie quiere decir son independientes, no están en contra de la literatura como oficial del Estado. Guanfang. Y bueno, entonces este movimiento quedó en receso en el año 1989. 89, bueno, con el fracaso de los movimientos estudiantiles. Estas son las revistas que crearon estos poetas. Por ejemplo, Tamen es una revista creada por el poeta Yu Jian. Bueno, no vamos a ver
pero ya, me queda poco tiempo. La última tendencia es la de diversidad. Eh, a partir de 1999. Entonces, las diferentes tendencias, escuelas o corrientes de poesía, claro, conviven hasta nuestras fechas, pero sobresale la poesía coloquial. Estos son los más representativos, muy activos hoy en día. Entonces, bueno, aquí no vamos a, no. Por ejemplo, este es uno de los más emblemáticos, poemas más emblemáticos la, de la poesía coloquial. Es bastante parecida a la antipoesía de Nicanor Parra. No es que cuando Nicanor Parra se tradujo al chino, entonces estos poetas chinos quedaron realmente eh, muy como gratamente sorprendidos de que en América Latina hay poesía, la misma poesía que nosotros. Bueno, y bueno, por ejemplo, no. Ya no, bueno, parece que sí, yo ya he sobrepasado el tiempo. Entonces, algunas tendencias actuales, bueno, primero es la mercantilización de la sociedad. Hoy en día la poesía queda como marginal, en la sociedad. Sí, hoy en día hay hay revistas poesía, eh, escuelas de poesía, hay, bueno, grupos también importantes, eh, pero claro, con la eh, economía como de mercado, estos poetas, sí, hay muchos poetas, existen muchos poetas en China, sin embargo, ya eh, son cosas como de su propio como, grupo, escuela, etc. También siguen a la discusión entre la identidad y la tradición y también la traducción, la influencia occidental. Otro fenómeno es la proliferación de la ciberpoesía. Muchos poetas publican en medios digitales de Internet. Y hay sí, revistas o portales de poesía muy súper importantes en China para la creación poética de hoy. Y también hay una fusión de poesía y canción. Por ejemplo, Cui Jian, considerado como uno de los más importantes del rock chino, publicó en 2023 como su antología personal más importante, desde el comienzo hasta la fecha. Sin embargo, este libro, ni yo pude comprar un ejemplar porque pocos días de la publicación del libro quedó censurado. Ya. Bueno, entonces, eh, bueno, también hay, bueno, claro, miren su poética, claro. Pero hay otros cantautores, cantautores, por ejemplo, Suya es otro estilo, que fusiona, sí, fusiona el rock con el folclore chino. Entonces, su escritura siembra con tradiciones del oeste de China, de las tradiciones, leyendas, es también muy bonito, muy característico suya. Pero bueno, ya, bueno, un resumen es que ya la poesía china contemporánea, con unos 70 años de desarrollo, ha logrado desprenderse de las ataduras ideológicas y encontrar su autonomía y libertad en la propia voz del poeta.
Y hoy en día existe una gran variedad de voces, estilos y pluralidad de ideas estéticas en la producción poética. Y también la poesía china es cada vez más presente, visible en el escenario internacional. Por ejemplo, aquí tenemos unos libros, por ejemplo, bueno, todas son poesía china actual, contemporánea. Aquí también tenemos unos ah, que Radina también participó en la traducción de la poesía china contemporánea. Bueno, entonces ya muchas gracias. Yo creo que ya es tiempo. Gracias por su atención. Muy brevemente ya bueno, podido como presentarles el desarrollo y también las tendencias de la poesía china contemporánea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. La verdad que fue fascinante. Lo podríamos seguir escuchando muchas horas más, creo. Hablo por todos y todas, porque nos abrió un mundo realmente desconocido. Yo tengo más presente la poesía la poesía antigua, digamos, y toda Mm, esta área me parece súper rica. Además, la conecto mucho también con la pintura, que es un área que he como investigado más. Y también está presente un poco esta etapa, ¿no? Que usted nombraba de, bueno, de la cicatriz, ¿no? Y de esas transformaciones también se ven en la pintura. Este, sí, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor. Tenemos algunos minutitos, capaz para que aprovechen perfecto, muy bien. a hacer alguna preguntita breve. Bueno, perdón, eh, Una pregunta, ¿puede ser? sí, ¿Cuál es Sí, su escritor favorito? sí. Mi poeta, perdón, poeta Sí, favorito. sí, sí. Ah, bueno, es difícil, es un poco difícil, porque no hay, no sé, miles, millones de poetas hoy en día en China. Es muy difícil, y hay diferentes como estilo, estética, eh, forma, escuela. Bueno, entonces voy a citar uno. A mí me gusta mucho Shen Haobo. Aquí no puse. Bueno, Shen Haobo ha publicado en América Latina. Si quieren, pueden, pero publicó en Colombia y en Ecuador. En Colombia publicó una antología que se llama Las Partes Bajas. En Ecuador, Flor de Ira. Shen Haobo, bueno, le recomiendo leer. Es joven, es 40 y tantos años, pero eh, muy buena poesía. Es de la poesía coloquial. Eh, ¿Cómo decir? Bueno, yo creo que yo voy a citar su último, el título de su último discurso en México y también su último poemario que se publica en China, que se llama Escribiendo poemas en China. ¿Sabes? Escribiendo poemas en China. Entonces, ¿por qué le recomiendo? Es que si tú lees su poesía, vas a entender no solo, bueno, o sea, vas a apreciar una importante escuela o tendencia poética que él creó, sino también a través de la lectura de su poesía, tú puedes comprender la historia reciente, sobre todo reciente, la historia contemporánea, la sociedad, las transformaciones políticas, sociales, culturales de mi país. Todo esto está muy, muy bien escrito en sus poemas. Por eso, él, yo creo que con este título, Escribiendo poema en China, muy bien refleja este título, refleja su poética. Shen Muchas Haopo. Yo, gracias. yo, yo voy a escribir en el chat. Shen Haopo. sí, sí, por favor, así todos pueden buscarlo.
Ya, muy bien. Ahora nos quedamos todos con ganas de leerlo porque es una, me parece que es una forma súper, además súper linda, ¿no? De acceder a esto, ¿no? A la historia de un país a través del arte, Sí, que el arte expresa mucho, ¿no? Por eso es tan lindo, no sé, el cine, son formas de acercarse que también, ¿no? Son como muy profundas también, contactan con la espiritualidad, con los sentimientos que nos conectan a efectivamente, todos, ¿no? efectivamente. Sí, 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 efectivamente. Carla, Radina, quiero tenías una pregunta. sí, si me Sí, permites un comentario, primero, Sí, no, un agradecimiento por esta fabulosa conferencia. También un agradecimiento siempre, ¿no? Al profesor Sun Sintan, porque efectivamente no solo participé, sino espero seguir pero, participando, ¿no? A futuro no, también en lo que es la traducción de poesía. Este poemario que vieron de Lan Lan en Chile, que se publicó por la Universidad Austral de Chile, efectivamente sí, fue por una por una iniciativa, ¿no? Que nos conectó, ¿no? El profesor Sun Sitan, y en el chat les puse un nuevo poemario que salió del poeta Han Dun, mm, cerquita de ustedes en Argentina por la editorial Nuevo Hacer, es apenas de este año. Por si quieren buscarlo, vieron que el nombre de Han Dun apareció en dos láminas. Eso también es un logro reciente y son 130 sí, sí, poemas de un gran poeta contemporáneo, así que el profesor Sun Sintano innegablemente ha sido la persona que ha liderado, ¿no? Estos procesos de traducir poesía contemporánea aquí en el continente, empezando desde México hace más de 10 años, ¿no? 2013 creo que fueron las primeras poetas, dos poetas chinas que vinieron sí, a Colmex, a la UNAM. Entonces, la verdad ha hecho una gran labor para que la poesía contemporánea china se acerque a nosotros. Y yo de verdad he sido como muy privilegiada, ¿no? De ser parte de esto y espero seguirlo siendo. Así que ahí está una probadita, ¿no? De la poesía contemporánea china. Pueden conocer a Han Dun, es un gran poemario con 7 ciclos de poemas. Así que gracias siempre al profesor Sun Sintani, qué bueno que regresó a Latinoamérica. gracias, gracias, Ranina. muchas gracias. Eh, Mayra, y hacemos a Mayra Hola, y después cerramos. Sí. era para poder agradecerle al doctor. La verdad que es muy lindo poder escucharlo y nada, ser joven y presenciar esto. Es muy lindo poder conectar con gente que no es de nuestro país y poder conocer la cultura de los demás. Y bueno, muchas gracias por esta charla. Gracias, muchas gracias por el comentario. Tiene una pregunta acá que dice, Arteaga nos pregunta, ¿el Wen Fu continúa teniendo influencias en la escritura actual de la poesía china? Wenfu. No sé a qué se refiere realmente. No sé, a ver, Mayela, ¿no? Mayela, pero Sí, Mayela, si anda por ahí, Wenfu, ¿cuál? ¿Cuál Wenfu? Yuefu o Wenfu, no sé si, no está, no bueno, nos contesta. no, Ah, no. perdón que no tengo cámara, dice, pero dice el prosopoema del arte de la escritura. Mm, Bueno, no sé, nos queda ahí No sé. medio. Bueno, Pero no, cerramos si no, le de eso, parece, sí, sí, ok. Bueno, porque no sé a qué se refiere. Este, mm, bueno, de vuelta, no, queremos tampoco. Ok. agradecerle y la verdad nos quedamos súper contentas, contentos con todo lo que nos ha brindado y abierto un mundo nuevo. Así que muchas gracias de vuelta, profesor, por el tiempo y bueno, felices como esa Radina de tenerlo por América Latina. Esperemos tenerlo mucho rato más. Muchas gracias, gracias a todos, Muchas Carla y a gracias. todos ustedes, y nos vemos en la próxima vez. Sí, Nos vemos en la próxima. Adiós. gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Bueno, em, si les parece, además, tenemos ahora la segunda charla del profesor Joaquín. Podemos esperar unos minutitos, unos 3 minutitos de descanso, para que ustedes se levanten, si quieren, no sé, tomen algo, vayan al baño. Y ya arrancamos con la charla de Joaquín.
sea, I5, arrancamos con